Y nos vamos al... Ya. Ejemplo 7, nos toca con ustedes. Dice, si alguien puede leer, por favor, levanta la mano y alguien puede leer lo que dice acá la premisa. Adelante, Wanda Giovanna, ¿ya? Anita ya me ha colaborado, me ha ayudado, entonces Wanda Giovanna, adelante. El radio de un círculo de 5 centímetros. El radio de un círculo de 5 centímetros. Encontrar la medida en radiales de un ángulo central que subtiende un arco de 5 centímetros. Perdón, una vez más puedes leerlo, por favor. Adelante, Wanda. Ya. Y el radio de un círculo de 5 centímetros, encontrar la medida de radiales de un ángulo en central que subtiende un arco de 5 centímetros. 6 centímetros. ¿Se ve como 5 acá? Acá dice, el último dato es 6 centímetros. ¿Se ve? ¿Cómo se ve, Anita? ¿Se ve 5 o 6? Se ve como 6, profe. Ya, entonces, es que hay alguna pantalla para de micrófono, de los teléfonos, de repente están muy pequeñitas y no se ve tan bien. Ahora se ve mejor, Wanda. Si me das un like, por favor. Un bien. Eso significa como aceptando que se ve bien. Ya, se ve mejor, Anita. Me ayudan ahí con un like. Gracias. Bien. Entonces, lo que nos dice, si el radio de un círculo de 5 centímetros, encontrar la medida en radianes de un ángulo central que subtiende un arco de 6 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? Dice, encontrar la medida en radianes. Aquí lo que tenemos que hacer es registrar incógnitas, datos y resolver. Entonces, lo que voy a hacer es anotar esta respuesta que me están brindando. Lo voy a anotar y todo lo demás voy a borrar para poder hacerlo con ustedes el trabajo. Entonces, esa es la respuesta. 1,2 radianes. Bien, entonces lo que voy a hacer es, primero, anotar la incógnita. ¿Qué me pide? Encontrar la medida en radianes de un ángulo. La incógnita es el ángulo. En radianes me está diciendo. Entonces, esa es la incógnita. Ahora, ¿qué datos tengo? Dice, si el radio de un círculo es de 5 centímetros, el radio, lo anotamos ahí. Vamos a hacer en orden. Con ustedes lo vamos a registrar esto de acá. El radio es igual a 5 centímetros. ¿Qué más de datos tengo? El arco, dice, subtiende un arco de 6 centímetros. Entonces la S es el arco. ¿Cuánto mide? 6 centímetros. He anotado la incógnita y he anotado los datos. Voy a borrar todo esto y para que lo hagamos con ustedes. Ya. ¿Qué nos está diciendo de acá? Si el radio es de un círculo de 5 centímetros, lo anoto en datos del radio, encontrar la medida de radianes, o sea, es la incógnita de un ángulo central, o sea, que subtiende un arco de 6 centímetros. Si me puedo guiar por esto, vamos a ver si, para que me deje entender mejor lo que se está queriendo trabajar. Esto de acá lo voy a traer aquí. Voy a procurar copiarlo acá esto. A ver si se puede. Ahora sí, sí se pudo.
Fíjense, ahora sí yo creo que me podría dejar entender más. Aquí tengo un ángulo central, a esto se llama ángulo central, y quiero encontrar cuánto vale este ángulo de aquí, desde B hasta A, o de A hasta B, cuánto mide en radianes. Y me está dando el radio, que es 5 centímetros, y la longitud del arco, 6 centímetros. Entonces, para poder calcular este trabajo que me está pidiendo, se utiliza la fórmula de la longitud de arco, que es igual a S igual a ángulo por radio. De aquí, de esta fórmula, se despeja lo que te está pidiendo. Si te estaría pidiendo despejar el ángulo, lo despejamos el ángulo. Si te pide despejar el radio, o si la incógnita es el ángulo, despejamos el ángulo. Si la incógnita es el radio, despejamos el radio. Y si la incógnita es la longitud de arco, despejamos, o ya está despejado ahí en esa fórmula la longitud de arco. En este caso, vamos a despejar el ángulo porque nos está pidiendo encontrar el ángulo, y el ángulo es θ. Despejar el ángulo, ya. Entonces, de esta fórmula, vamos a anotar de que lo que está multiplicando a un miembro, al otro miembro pasa a dividir. Entonces, lo que voy a hacer es voy a anotar acá el ángulo. Igual, anotamos la línea fraccionaria. El radio pasa a dividir al otro miembro. Entonces, tenemos que el radio está dividiendo al otro miembro y aquí lo divide a la S. Una vez hemos hecho eso, sustituimos datos. Primero hemos despejado, ahora vamos a sustituir datos. El ángulo, entonces, ¿cuánto vale la S? Lo anotamos ahí. 6 centímetros. El radio, ¿cuánto es? 5 centímetros. Centímetro con centímetro se simplifica. Y 6 entre 5 te va a dar a 1,3, algo así. Entonces, por el factor tiempo, yo lo puedo utilizar la calculadora acá. A ver, vamos a habilitar la calculadora. Anita, estás en mi monitor, ¿estás conmigo? ¿Se comprende el trabajo que se está haciendo? Lo dividimos 6 entre 5 y me da 1,2. Exactamente 1,2, sí, porque 5 entre 5 me da de a 1 y hay un 1 que me está sobrando ahí porque es 6 quintos. 5 quintos es 1. Como 6 quintos hay un quinto más. Un quinto es 0,2 y 1 más 0,2 te da 1,2. Entonces la respuesta es 1,2 radianes. Listo. Y la anoto radianes. Entonces el ángulo aquí en este sector circular es 1,2 radianes con los datos que me han dado. Cuando me calle ya usted puede hacer alguna consulta si es que necesita hacerlo. Bien, ¿no hay consulta? Este ejemplo 8, no lo voy a hacer con ustedes. Dice hallar el radio de un círculo. Si un ángulo central de 2,5 radianes tiene un arco de 10 centímetros, dice hallar el radio. Entonces, como les decía a ustedes, primero hay que anotar la incógnita. Dice hallar el radio, entonces la incógnita es el radio. Datos, ahí está el arco de 10 centímetros y el ángulo es de 2,5 radianes.
Entonces la fórmula está ahí y como le decía que si la incógnita es la R, de esta fórmula se despeja R y se sustituyendo los datos, R es igual a S sobre el ángulo. Sustituyendo los datos, ¿cuánto vale S? Vale 10. ¿Cuánto vale el ángulo? 2,5. En esta parte, cuando tienes centímetros sobre radianes y te está pidiendo encontrar el radio, ya que el radio es en medida de longitud de medida lineal, entonces el radian no se lo toma en cuenta, directamente se anota la respuesta 10 entre 2,5, 4 centímetros. Le he dado una aclaración sobre esto. Ahora, si usted quisiera que le explique más detalladamente este ejercicio de acá, lo hago sin ningún problema. Y esto está saliendo en el video también que lo estoy explicando, pero depende de usted. Aquí le he dado una pequeña aclaración. Está bien que estamos con el ejemplo 8, así que les he explicado de manera, les he orientado de cómo hacer el trabajo. Y nos vamos al ejemplo 9, a desarrollarlo paso por paso. A ver, los que están de acuerdo con eso, denle un like, un bien, así. La otra sería que lo explique el ejemplo 8, pero como les dije, ya les doy una pequeña orientación. Con eso ya pueden resolverlo ustedes. En su práctico, todo eso. A ver, quiero verles a ustedes jóvenes. ¿Está bien que nos vamos al ejemplo 9? Sí, ahí está, dice Alejandro, sí. Ya. El 8 entonces lo dejamos para que ustedes lo hagan. Guiándose, como está en el manual, entonces se pueden hacer guiándolo tranquilamente. ¿Alguien quisiera que les explique de manera clara, o sea, el ejemplo 8? ¿Quisieran que se los explique paso por paso? Hay 3 personas. ¿Nadie más? Si hay por lo menos unas cuantas más, obviamente que yo les explico ese 8. No me hago ningún problema de explicarles paso por paso. Alguien está levantando la mano. Adelante, Karen. Profe, yo creo que sería preferible que explique el ejercicio 8 para los que todavía no entendemos muy bien cómo se resuelve el ejercicio. Entonces voy allá. Gracias. Dice hallar el radio de un círculo sin un ángulo central de 2,5 radianes. Si un ángulo central de 2,5 radianes subtiende un arco de 10 centímetros. ¿Qué me está dando acá de incógnita? El radio. Porque dice hallar el radio de un círculo. Entonces, la incógnita es el radio. Si un ángulo central de 2,5 radianes, aquí primero está el ángulo en la información, pero aquí lo que anoté fue primero la longitud de arco. Entonces, lo puedo cambiar ahí. Anoto el ángulo y luego dice subtiene un arco de 10 centímetros. Entonces, ya, ahí está bien. Entonces, ahí están los datos. Ahora la fórmula es la misma porque cuando hable de longitud de arco y le está dando el ángulo y en este caso está hablando del radio y está hablando de la longitud de arco que es la S, entonces esta fórmula es para hacer ese trabajo. De esta fórmula, en este caso como me dice que la incógnita es el radio, voy a despejar R. Este resultado nuevamente lo voy a copiar allá.
Acá lo importante es que ustedes aprendan de una buena manera. Entonces, y por tanto, si es que tengo que explicarles el ejercicio, pues por eso les consulto a ustedes y en función de ustedes es lo que trabajo. Bien, entonces de esta fórmula despejar R. La R, en este caso ya es la R que estoy despejando, el anterior era el ángulo. Lo que está multiplicando al radio, al otro miembro pasa a dividir, o sea que el ángulo pasa a dividir a la longitud de arco. Entonces esto va a ser S sobre el ángulo. Así. Ahora vamos a sustituir datos. Vamos a copiar nuevamente esto. ¿Cuánto vale S en este caso? 10 centímetros. ¿Por dónde saco esa S? Aquí me está diciendo. La longitud de arco subtiende un arco. Cuando dice subtiende un arco, significa la longitud del arco. ¿Y cuál es esa longitud? Es toda la S que está ahí. Y el ángulo me lo ha dado en este caso y en este primer anterior ejemplo me lo dio el radio. Entonces, de acuerdo a los datos, lo que hay que ir trabajando. ¿Cuánto es el ángulo entonces que me ha brindado para este trabajo? 2,5 radianes. 2,5 radianes. Ya. Les decía, cuando me está pidiendo encontrar el radio, significa que el radio tiene una longitud de medida lineal, una medida lineal. Longitud, cuando digo, ya es lineal. Entonces, lo que tengo que hacer es que cuando divido 10 entre 2,5, te da de a 10 entre 2,5 da cuánto te da? Da 4. Y 4. Y centímetros, cuando divides centímetros con radianes al simplificar, lo que hay que tomar en cuenta es los centímetros, porque en un radio no podemos decir que mide 4 radianes. O sea, se puede decir que mide el pies, centímetros, kilómetros, el radio. ¿Qué es el radio? La longitud del centro de una circunferencia o un círculo hacia la misma circunferencia al extremo. Ese es el radio. La longitud del centro al punto que forma la circunferencia es el radio. A los puntos que forman la circunferencia. Entonces, no puedo decir radianes. Entonces, por eso que centímetros con radianes, cuando vayas a dividir, se simplifican los radianes y se anota los centímetros. ¿Se entendió mejor, Karen? Ok, gracias. ¿Alguien más que me puede mencionar que si se entendió mejor de lo que estaba explicando muy directo? A ver, quiero ver que están denle un like. Alguien me decía, ¿por qué pide like usted? Es para que me confirmen que se está entendiendo. A ver. ¿Cuántas personas más mencionan? O sea, dicen que han entendido mejor lo que se quiere trabajar. Está uno. ¿Tuvieran alguna consulta? Ahí, con Karen y Yaramel hay 2 personas que han dicho que sí se entendió. ¿Nadie más? O sea, está confuso. ¿Cómo está el tema? ¿Alguien puede decir algo? ¿Se entendió o no se entendió? Adelante, Samuel. Está aplaudiendo, Samuel, ¿eh? Ya. Bien. Entonces, lo que pregunto es, ¿tienen alguna consulta? Ahí está, miren. Ahí está el documento que se ha hecho, que se ha trabajado.
Adelante, señorita Ana Karen. Profe, una pregunta. Usted nos enseñó a resolver lo del modo del radio, pero si es que en algún caso nos pide que saquemos la longitud, ¿se resuelve de la misma manera o de otra manera? Como decía al principio, depende la incógnita que te está pidiendo. Si te pide que la incógnita es el radio, hacemos de esta manera. Pero tiene que darte la longitud de arco y el ángulo para poder encontrar lo que te está pidiendo el radio. ¿Ya? En el ejemplo 7, si te está pidiendo el ángulo en radianes, aquí dice encontrar la medida en radianes de un ángulo central. Entonces, en este caso, el ángulo hay que despejar de esta incógnita, de esta fórmula. Y se hace tal como se explicó acá en el ejemplo 7. Ahora, si te pediría encontrar cuánto es la longitud de arco, de esta fórmula despejas lo que te está pidiendo. Esta es la fórmula principal. O sea, me pidió despejar el ángulo, de aquí encontrar el ángulo, de aquí de esta fórmula lo he despejado el ángulo, hice la sustitución y las operaciones. Me pidió encontrar el radio, de esta fórmula he despejado el radio, hice las operaciones necesarias para encontrar el radio. Ahora, si me pediría encontrar la longitud de arco, ya está despejada la longitud de arco, ya está, S igual a ángulo por radio. Lo único que haría es el ángulo que me está dando, por ejemplo, que sea 3 radianes, y el radio que me dio que sea 5 centímetros, digamos, lo multiplico esas dos cantidades y como la longitud de arco es en unidad de medida de longitud, entonces solo tomo en cuenta si es centímetros, metros o kilómetros. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió mejor? Vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar.